el tiempo y queréis preguntarles a cualquiera de los tres ponentes, que son Antonio Alonso, que es el presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocios de España, Marlon Molina, que le tengo aquí a mi derecha, que es director de la cátedra Udima IDG para la transformación digital y director del Computer World University Irlanda y España, y don Javier Peris, que además de ser compañero de radio, compañero de noches de radio, es Senior Business Strategies and Best Practice Specialist. Si estuviera aquí David Caldevilla, nos iba a regañar, a dar una colleja por lo del 17% del PIB del ITSMF de España. Lo he dicho bien, ¿no? Así que nada, si quieren hacerles alguna pregunta, quieren aprovechar o quieren hacer algún comentario o salir aquí a hacer a impartir una mini clase magistral, nosotros encantados. ¿Nadie se anima a preguntar? Perfecto, eso como ¿quién empieza? Hola, sí, hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Exhibit, por la invitación a participar en esta mesa de debate. Mi nombre es Javier Peris y, como bien decía, soy especialista en buenas prácticas y tengo más de 20 años de experiencia alrededor de metodologías, estándares, sobre todo en gestión y gobierno de tecnologías de la información. Actualmente soy vicepresidente ejecutivo de ITSMF España, que es el foro de administradores de servicios de tecnologías de la información y que aglutina al colectivo más numeroso de profesionales alrededor de las tecnologías. A mí me gusta decir que somos el colectivo tecnológico menos friki que existe, o sea, somos el que más se basa en las buenas prácticas, en los estándares, en las metodologías, y de hecho ITSMF International, que es la asociación a nivel global que de alguna forma pues bueno, tiene presencia en todos los continentes, fue el padre de la ISO 20000, que es el sistema de gestión de servicios de tecnologías de la información. Aquí en España aglutinamos, como suele en el resto de países, el mayor colectivo de directores de informática, de jefes de servicio, tanto de la administración como de la empresa pequeña y sobre todo mediana y grande, y nos basamos en crear estos estándares y estas buenas prácticas. Pues muchas gracias. Yo estoy en el colectivo, ¿no? Sí, vale, muy bien. Soy Marlon Molina, soy ingeniero en informática, esa es la rama inicial, soy un apasionado de la educación, con lo cual estoy encantado que me hayáis invitado a participar. De hecho, desde las plataformas donde trabajo, parte de mi tarea es estar muy en contacto con los grandes fabricantes de la tecnología, como pueden ser Google, IBM, Dell, HP, Intel, todos estos, y ayudarle a escuelas de negocio y universidades para que puedan integrar este lenguaje y para que conozcan más de la tecnología asociado a tecnología hacia la parte de la aplicabilidad y que todo el mundo entienda esta nueva era en la que estamos viviendo. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias Físicas, con lo cual todo queda más o menos en casa. Aquí no hay nadie de Económicas. Executive MBA, estuve trabajando 6 años en el sector aeroespacial y después me incorporé a una actividad de consultoría en comercio internacional. De ahí me llevó a dar clase en una escuela de negocios, después a dirigir una branch, después ser director general de una escuela, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Negocios y secretario general de la Federación Europea de Educación Superior Privada. Yo imagino que estoy aquí porque, aparte de todo eso, he sido uno de los pioneros en incorporar tecnología en el desarrollo de la actividad de una escuela de negocios. Tecnología que tenía además como base un principio que era: la tecnología está para liberarnos de las tareas tediosas y liberar tiempo para que podamos dedicarle más atención a nuestros alumnos. Ese era el principio con el que se implantó y nos fue razonablemente bien. Bueno, Susana, te hemos estado esperando. Lo que han hecho ha sido presentar. Yo sabes que no soy partidaria de leer los currículums porque digo que yo creo que ahora con las tecnologías, precisamente de lo que hablamos, y con LinkedIn podemos encontrarlo, pero bueno, en este caso, como te teníamos que esperar, pues han estado exponiendo un poquito pues su currículum y por qué estaban aquí. Y ahora sí, bueno, pues ya que les conocen todos ustedes, voy a iniciar con la mesa de debate haciendo una reflexión. Yo creo que si a todos los que estamos aquí, que somos padres,
o a nuestros padres en concreto, les hubieran dicho que a día de hoy, un 10 de mayo de 2019, iban a poder estudiar un MBA o una carrera universitaria a distancia en la Universidad de Cambridge, en Columbia Business School, en el INSEAD francés o en la Wharton School de Pensilvania, yo creo que no se lo hubieran creído. Me imagino los comentarios que algunos hemos tenido que escuchar, incluso eso no va a ser posible. Pero bien, la realidad es que a día de hoy, efectivamente, todo esto ya no forma parte de la ciencia ficción, sino que bueno, pues es algo palpable, es algo tangible y algo que es accesible, como comentábamos ayer, a nivel mundial. Pero a mí me surge una pregunta, y para quien quiera recogerla, cualquiera de los tres. ¿Están preparadas las escuelas de negocio para afrontar esos cambios de la digitalización o que la digitalización está imprimando en los sectores productivos, en la economía y en la empresa? ¿O por el contrario, están yendo más rápidas las empresas y os piden y eso os hace que vosotros pues tengáis que poneros las pilas, permitidme esa expresión, a la hora de impartir formación? A ver, aquí yo separaría la formación en dos partes importantes, que serían los hard skills y los soft skills. En cuanto a los hard skills, yo creo que prácticamente todas las escuelas de negocios incorporamos tecnología suficiente para poderlos transmitir. Lo que no hemos sido capaces, no porque no seamos capaces, sino porque el mercado ahora mismo no lo admite, es cómo implementamos conocimientos en soft skills a través de la tecnología o cómo podemos desarrollar determinadas habilidades que tienen como fundamento probablemente la práctica y la corrección in situ. Eso se puede hacer con tecnología también, pero no es barato. Y como venimos de la crisis que venimos, lo que prima hoy es lo barato, cuanto más bueno mejor, pero no somos capaces de abordar ese reto que queda ahí. Un reto que además es importante porque las generaciones que vienen tienen perfiles distintos que no machean, que no coinciden con las empresas. Y entonces hay necesidad de formar a las empresas para que sean capaces de entender el lenguaje no de los millennials, que eso más o menos está asumido, sino de la generación Z, y hay que formar a la gente de la generación Z para que puedan encajar dentro de las estructuras organizativas. Para que veáis que esto está totalmente superado, hace ya más de un año que impartí una ponencia en un mundo virtual. Y una de las preguntas que me hicieron en esa ponencia fue precisamente que cómo se puede retener a alguien de la generación Z. Y mi respuesta fue que lo mejor que se puede hacer es intentar no retenerlo. No hagas nada para retenerlo, asume que se te va a ir y prepara tu estructura y tu organización para que ese señor se vaya y posiblemente luego vuelva y se vuelva a marchar, porque esa generación probablemente se plantee trabajar una temporada, cogerse años sabáticos, marcharse lejos. Cuando estamos hablando de gente con talento, bueno, si estamos hablando de gente normal, pues probablemente no cambie mucho de lo que tenemos ahora. Ojalá haya mucha gente con talento, que se nos vaya. Sí. Yo voy a ser muy breve, 10 minutos si acaso, porque tengo mucho que decir a este respecto. Yo dirijo además la Cátedra de Transformación Digital de la Universidad de Distancia de Madrid, como has dicho. Y bueno, ahí nos vimos obligados, o al menos yo mismo, de formación profesional, como se suele decir, ¿no? Cuando dices, bueno, pues si la cátedra se va a llamar así, tendríamos que tener una definición de lo que es transformación digital, lo cual hicimos, y seguramente en el año 2025, cuando alguien vea hacia el pasado, va a decir, pues fallaron, ¿vale? Pero al menos tenemos una guía, ¿no? Y tengo varias cosas que decir al respecto. La primera es, voy trabajando con grandes organizaciones, pero con mega organizaciones. Hablo con sus directivos porque todos están inmersos en una transformación digital y además preocupados por una transformación digital. Y como es normal de la disrupción, nadie tiene ni idea de lo que es una transformación digital y todos van en todos los sentidos. Sí, estaba hablando recientemente con un gran directivo de un gran banco, no os voy a decir cuál es español, es de los más grandes y todo su logo está en rojo, pero no digo cuál es. Y entonces decía, claro, pero es que el problema de la transformación digital que tenemos en el banco es que vamos a tener que despedir a muchos empleados. Y yo creo que se equivoca, porque la transformación digital no es el tema de despedir empleados, es un tema de vamos a una era digital
¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a enfrentar en esa era digital? Y de hecho, las grandes organizaciones que ya han hecho su transformación digital o que han avanzado mucho con la transformación digital, han terminado contratando más gente, les ha hecho falta gente, ¿no? Porque lo que hay que hacer es entender ese paso y ese camino. Pero claro, también hice otra cosa. Estoy asociado con Computer World, con IDG. En IDG tenemos además analistas, y entonces le encargué a 2 de ellos que analizaran los top 50 MBAs del mundo, los que están en el ranking, el top 50. Y entonces le pedí a unos analistas, ¿sí? Porque ellos se dedican a eso todos los días y me lo van a hacer muy objetivos. Y les pedí que buscaran cuánta tecnología encontraban en esos MBAs. El MBA que más tecnología tenía un 8%. Un 8%. Eso es poquísimo, porque si estamos yendo a una era digital, evidentemente necesitamos tener un cuarto pilar, además de la parte del management, de las finanzas y además de la parte del marketing, necesitamos un cuarto pilar que se llama tecnología, porque vamos todos a necesitar de tecnología. Y resumo. Por un lado, la empresa buscando qué hacer, tratando de entender cuáles son sus definiciones, entendiendo muchas veces que se trata sencillamente de tecnología por tecnología. Por otro lado, ¿sí? Los esquemas que son difíciles de cambiar, yo sí entiendo, porque trabajo en universidades y sé lo difícil que es cambiar el currículum, lo sé, pero hay que hacerlo porque vivimos en una época en la que vamos a una gran velocidad, ¿sí? Y tiene que adaptarse. Y en este momento no están unidos y deberían estar trabajando juntos. Bueno, yo opino que lo que estamos asistiendo no es a un cambio de época, sino a una época de cambios. Lo único que va a permanecer constante a partir de ya es el cambio. Y desde luego existen sectores muy inmóviles o de alguna forma muy cerrados que tienen que acostumbrarse, tienen que cambiar la forma en la que llevan a cabo sus propios cambios. Y desde luego la transformación digital, pues bueno, no existe una definición clara y reglada, pero lo que sí que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo la transformación digital que la digitalización, que la disrupción digital. Son cosas totalmente diferentes y que todo ello empieza realmente por plantearse cómo se están haciendo las cosas. Hay muchas administraciones públicas que han fracasado en su transformación digital porque al final lo que han acabado es digitalizando el propio caos. O sea, no parándose a hacer un análisis de procesos, una pregunta sincera, interna y profunda de cómo estamos haciendo las cosas como paso previo a esa transformación digital. Y desde luego que cuando una gran entidad con las que yo también trabajo se plantea que la transformación digital va a ser despedir gente es porque no sabe lo que es la transformación digital y no tiene ni idea de las oportunidades que le va a brindar esa transformación digital. Por tanto, la transformación digital empieza siempre por un profundo análisis de los procesos de negocio, sea una universidad, sea una administración, sea una empresa, para ver cómo los medios digitales, las tecnologías pueden apoyar. Porque no nos equivoquemos, yo creo que estamos aquí todos de acuerdo que la tecnología o frena o acelera la actividad, no pasa desapercibida. Una mala tecnología puede hundir una empresa, puede frenar sus oportunidades de negocio. Una buena tecnología puede acelerar, puede brindar nuevas expectativas, nuevos mercados. Y estamos asistiendo a la aparición de no solo nuevas tecnologías, sino también nuevos materiales que están apareciendo, nuevos paradigmas. Y desde luego, ¿cuál es nuestra postura organizativa frente a todo esto que se nos avecina? En la mayor parte de los casos, miedo, incertidumbre. Es así, pero hay que saber manejar esa incertidumbre, convertir ese riesgo en una oportunidad. ¿Cómo? Analizando profundamente, pero sin olvidar que toda esa transformación digital, que es llevar a la empresa hacia un nuevo logro de objetivos, no la digitalización o una disrupción, que es empezar a hacer las cosas de otra manera radicalmente distinta, como ha pasado en el sector musical o en el sector fintech, donde nuevos disruptores han roto las reglas del juego, no hay que olvidar que todo ello se puede llevar a cabo si tenemos departamentos de tecnología que sean suficientemente capaces de asumir el reto y estén completamente alineados con el negocio. Si no, no vamos a poder hacerlo, porque esos departamentos se pueden convertir también en un obstáculo, en un freno que no apoyen esa iniciativa desde la alta dirección. Por tanto, yo creo que desde gobierno
de la empresa o gobierno empresarial, tiene que haber una actitud, pero también desde las capas de gestión debe haber también una actitud y una aptitud adecuada. De hecho, hay muchos informes que están diciendo, poniendo el énfasis, que en la mayoría de los casos, bueno, o en un gran porcentaje de los casos, el freno a la transformación digital no se produce por la alta dirección, sino por el miedo y la incertidumbre de las capas intermedias que no se sienten de alguna forma cómodas con ese cambio que estamos provocando. Javier, has mencionado la palabra disrupción. Yo quería preguntaros sobre cuáles son las principales, a los tres, o sea, porque me gustaría conocer la opinión de los tres, cuáles son esas disrupciones que se están produciendo en el ámbito de la formación. O sea, ¿cuáles son esas disrupciones? ¿Cómo está...? Las que comentabas tú misma. El poder estudiar un MBA sin salir de casa desde del otro lado del Atlántico, a lo mejor, puede ser. Y a través de ciertos players, ciertas empresas nuevas que salen y con mayores capacidades o mejores capacidades ponen la formación a disposición de los alumnos, a lo mejor con también muchos criterios, quiero decir, no estoy hablando de educación formal que puede garantizar la educación del alumno. O sea, en otros sectores como el bancario, todos conocemos el caso de las fintech, que son empresas pequeñas que están dando unas soluciones tremendas que un sector tan grande, tan acostumbrado a pasos de gigante y pasos lentos, pues de alguna forma no puede dar. Entonces, tenemos que ver, y por eso existen muchas iniciativas de hospedar dentro de las organizaciones, dentro de las universidades, incubadoras y aceleradoras que trabajen en el mismo sector y que sean capaces, con un pensamiento lateral, con un pensamiento desde fuera de la caja, nuevas ideas que no se le hubieran ocurrido a la organización y poderlas llevarlas a cabo. Lo bueno es entender qué es lo que está pidiendo el mercado, qué es lo que están pidiendo los alumnos, qué está pidiendo la generación Z, y de verdad, muchas veces nosotros ponernos en la piel de una generación Z es demasiado aventurado. Tenemos que pulsar, tenemos que darles a ellos el empoderamiento suficiente como para que participen y nos digan realmente lo que les hace falta, porque a lo mejor nosotros no podemos llegar a saberlo. A mí me gustaría hacer dos puntualizaciones en ese sentido y creo que está fenomenal que lo cierre de hecho Antonio. El primero, en la semana pasada, de hecho, en el Waterford Institute of Technology teníamos esta discusión, es una universidad en Irlanda, porque decía, bueno, ¿cuántos vídeos puedes ver para aprender a hacer algo, ¿no? Hoy básicamente quieres hacer una tarea muy específica y tienes una cantidad de información y de documentos y de gente subiendo le llaman cursos además, vídeos, ¿no? A internet para que puedas hacerlo. Y hay muchas tareas que de verdad puedes aprender a hacerlas viendo unos cuantos vídeos. Y de hecho hay una generación de estos jóvenes que no entienden la universidad porque dice, si yo quiero hacer 3, 4 tareas, que es lo que terminas haciendo dentro de una empresa pocas veces están haciendo muchas cosas, pues con unos cuantos vídeos pareciera que ya va terminando. Sin embargo, y esta es la segunda visión que me gustaría hablar, unido a lo que dijimos en la primera pregunta, hablando de la transformación digital. A mí lo que me parecía natural es que en las organizaciones, cuando se enteran de que tenemos que hacer esa transformación digital, en vez de empezar a darle a los botones de la tecnología, tendrían que haber vuelto a ver las instituciones, las organizaciones de educación y decir, vamos a coger estas capas de personas que son las responsables, que son los que influencian los presupuestos, que son los que tienen el poder de tomar las decisiones y vamos a llevarlas, los vamos a educar para que entonces ahora vengan y nos ayuden a hacerla y no sencillamente vamos a disparar en todas las direcciones, ¿sí? Con todo tipo de cosas, vamos a ponernos a decir Internet de las cosas y vamos a repetirlo muchas veces y vamos a decir blockchain, ¿sí? Y si digo blockchain en una conversación 10 veces voy a parecer muy inteligente y si lo digo 20 veces voy a parecer muy sabio, ¿no? Sencillamente por repetirlo y repetirlo. Yo creo que lo que tendría que haber ocurrido es que las organizaciones volvieran a ver a las escuelas de negocio, a las universidades en la parte de posgrados y dicen, bueno, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos? Porque estas son cosas serias, que no es cuestión de aprenderse un vídeo, ¿no? No es cuestión de ver 1, 2 o 3 vídeos, ¿sí? 3 horas de vídeo y ya con eso sé cuáles son los botones que tengo que darle. Bueno, yo voy a bajar mucho más abajo todavía, porque la disrupción en la educación no tiene, vamos a ver cómo lo diría, tiene una componente importante basada en la tecnología, pero nuevamente
Donde hay que hacer cambios radicales es en los procesos. Procesos que a lo mejor antes no eran viables y que ahora gracias a la tecnología son viables. Os pongo un caso, un ejemplo que muchos de vosotros conoceréis. Sabéis que en estos días le han concedido el Premio Príncipe de Asturias a la Khan Academy, donde su metodología de enseñanza está basada en vídeos, ya que los ha mencionado, pero básicamente en una metodología que se llama Flipped Classroom, donde lo que hacemos es pasar toda la data a la nube, al vídeo, a lo que sea, y interactuamos entre el docente y el alumno en el aula, donde el alumno resuelve los deberes que el alumno tiene en clase. Estoy hablando en estadios inferiores. Los deberes que el alumno tiene para casa no es resolver problemas, es ver vídeos, porque eso es una generación que está acostumbrada a hacerlo y a través de esos vídeos, si están bien hechos y bien construidos, se genera el aprendizaje. Y lo que el docente tiene que hacer en la clase es resolver los problemas que antes le mandaban para casa. Mira, no sé si a todos os ha pasado. Yo tengo 3 hijos. La más pequeña, bueno, tengo 3 hijos que ya la pequeña va a cumplir 20 años, o sea que os podéis imaginar que ya… Nah, pero la pequeña tenía su íntima amiga, era una chiquita que sacaba mejores notas que ella. Y sacaba mejores notas que ella porque en mi casa os puedo asegurar que con 3, no sé si entre mi mujer y yo habremos resuelto 5 o 6 dudas. Cuando nos preguntaban, ¿esto cómo se hace? Digo, no, esa no es la pregunta. O sea, yo no te voy a resolver tu problema. O sea, enfréntate al problema y cuando me hagas una pregunta concreta, si no lo entiendes, yo te doy la respuesta. Y esa era toda mi… Eran 5 o 6 preguntas y no más, porque nunca hemos intervenido en la realización de los deberes de nuestros hijos. Jamás hemos intervenido, ni mi mujer ni yo, y nos dedicamos los dos a la docencia. ¿Qué sucedía con su compañera? Pues que sacaba mejores notas que mi hija. Sacaba mejores notas que mi hija porque su madre estaba haciendo los deberes con ella. ¿Hasta dónde sacó mejores notas? Hasta el nivel de educación de su madre. Cuando la niña estaba estudiando cosas por encima de lo que había estudiado su madre, se acabó el problema y pasó de ser una alumna brillante a una alumna fracasada. Entonces, fijaros que lo que tenemos, la parte más importante desde mi punto de vista, y hay más metodologías que se pueden implementar en el aula, es cambiar de forma radical lo que sucede dentro del aula. Yo creo que ese es un cambio que va a ser bien recibido por las nuevas generaciones, porque otro de los comentarios que hace un hijo mío es: mi tiempo vale mucho más, fijaros, un adolescente, mi tiempo vale mucho más que ir a clase a escuchar a un señor, leer una transparencia. ¿Cuántos de vuestros docentes están haciendo todavía eso? Pues plantearos que del otro lado de la mesa hay muchos alumnos que están pensando, estoy perdiendo el tiempo. Porque lo importante es que el alumno interactúe con el docente, porque cuando el alumno interactúa con el docente sabe qué es lo que ha aprendido y qué es lo que no ha aprendido y lo puede corregir. Si los deberes los hacen en casa, como no tengan unos padres suficientemente cualificados, pues llegará un momento que no es capaz de evolucionar más. Pero incluso, voy más lejos todavía, si perseguimos un cierto nivel de equidad, y no de igualdad, la igualdad es una palabra maldita. Lo que hay que tratar de conseguir es que todo el mundo tenga acceso a las mismas cosas y las mismas oportunidades. No tratar de igualarnos a todos, que además nos igualan siempre por abajo, nunca nos van a igualar por arriba. Si todos queremos cambiar cosas, tenemos que plantearnos que lo que tenemos que medir no es solo el resultado, que es lo que estamos haciendo en el sistema educativo actual, sino que hay que medir también el esfuerzo. ¿Por qué? Porque la gente que es talentosa y no necesita de esfuerzo para conseguir el resultado, lo que vamos a hacer es desmotivarles absolutamente y al final no van a ser gente capaces de esforzarse. Con lo cual, no solo fracasa el que no consigue el resultado, sino que fracasa también el que consigue el resultado, pero no le ha costado ningún esfuerzo, porque en esta vida, para conseguir cosas importantes, se hace a base de esfuerzo. Y ya que tengo el micrófono y tengo un montón de directivos de entidades educativas delante, yo os plantearía que si en un aula hay gente con distintas inteligencias, distintos niveles y distintas capacidades, ¿por qué no enseñamos a los que aprenden más rápidamente para que luego esa gente, esos propios alumnos, nos ayuden con los que lo tienen más difícil? Y esto no va de tecnología, esto va de procesos. Y hay muchos más procesos que os podría iros lanzando, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo no sé, Antonio, y sigo contigo, si esto también va de procesos o no, porque yo hace poco leía una noticia que habéis publicado en vuestra web sobre el premio a los programas más innovadores que se otorgó a la Business Consulting School Management,
un premio que se otorgó por un proyecto para aprender haciendo, en el que se crean entornos de simulación. A mí esto me suena un poco a Matrix. Me gustaría que nos contases ese proyecto y si es la digitalización una herramienta para ir hacia una educación mucho menos teórica, que parece ser, por lo que estáis comentando todos, que es hacia donde tenemos que ir, hacia algo menos teórico, más visual, más accesible a través de redes. No, tenemos que ir a que la tecnología nos permita poner delante de cada alumno aquel modelo que es más adecuado para cada alumno, porque eso es lo que nos va a permitir la tecnología. Todos vosotros habéis oído hablar de las inteligencias múltiples de Gardner. Entonces, cada alumno aprende utilizando distintos métodos y distintos procesos. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder poner a disposición del alumno el método que es más adecuado para él. Pero, en cualquier caso, el proceso que consiste en hago algo y lo aprendo, es el proceso más adecuado, porque prácticamente va a servir absolutamente para todos. Yo lo cuento con una anécdota, que es un poco lo que hay que tratar de simular también en el aula. La única forma que un alumno aprenda de verdad, y no sea simplemente alguien que se aprende de memoria un contenido y es capaz de recitarlo, sino que es capaz de hacer algo, crear algo con aquello que sabe, es a través de la práctica. Nosotros en la escuela lo que le pedíamos a los alumnos es: tienes que hacer un proyecto de creación de empresas, ¿vale? Y no me vale un proyecto teórico, tiene que ser un proyecto real. O sea, yo tengo que coger el manual que tú me das y poder montar una empresa. Si no, no lo has aprobado. Y lo mejor de todo ese proceso es que si es un proceso largo y laborioso, donde el alumno aprende, pero que una vez que has transitado por todo ese proceso una vez, y te ha costado 6 meses, 7 meses, 8 meses, puedes repetirlo, a lo mejor es solo en mes y medio o 2 meses, porque ya lo has hecho una vez. Y es un poco también otra de las cosas en las que creo que, y me voy a ir un poco lejos, tenemos que cambiar el modelo de crecimiento económico. Tenemos un modelo de crecimiento económico que está basado en la importación de dinero. Lo que hacemos es endeudarnos, ya pagaremos, nos dan dinero hoy que pagaremos en el futuro para generar riqueza. Y ese es un modelo que yo creo que ya está completamente agotado, ya hemos tenido una crisis y si no salimos rápidamente vamos a tener una segunda crisis porque seguimos en ese mismo modelo. Y el modelo que yo creo que nos va a sacar de todo esto es un modelo basado en la exportación de conocimiento, donde hoy adquiero conocimiento que no sé si lo voy a utilizar, o sea, no sé si lo voy a utilizar hoy, pero que seguro que voy a utilizar mañana. Entonces, un modelo basado en exportación, adquirir conocimientos hoy, saber hacer cosas hoy, haberme enfrentado al menos una vez a muchos de esos problemas que a lo mejor no me vuelvo a enfrentar en la vida, para que cuando me surja, como ya lo he hecho, automáticamente puedo abordarlo. Y ya para terminar os cuento una anécdota que refleja un poco todo esto, ¿no? Mi padre me decía cuando era joven, te doy un consejo y no me haces ni caso. No, me das uno, no, me has dado 20, 30 y quiero que me sigas dando un montón. Y si no te los he agradecido, te los agradezco desde aquí, los pasados y los del futuro. Porque con tu consejo, con tu orientación, con lo que yo te digo que cómo se hacen las cosas y mi error, porque me he puesto a ello, es cuando aprendo. Vamos muy rápidamente porque aunque hemos empezado tarde, pero vamos ya muy pasados de tiempo. No sé si quieres añadir alguna cosa más o voy a por ti preguntándote respecto a esa afirmación que dicen los expertos sobre que España puede liderar esa transformación tecnológica, esa revolución digital, aunque no sea a grandes rasgos, pero sí con pequeñas aportaciones en determinados sectores. Pero, sin embargo, ¿cuál es el reto que tenemos aquí? Que somos un país muy de pymes. Y yo no sé si cuando te referías antes a Udima, en Udima han llegado muchas pymes preguntando por cómo hacer esa transformación digital. Porque estamos hablando siempre de lo que es el alumno como tal, pero no sé si luego os llegan pymes, os llegan empresas para preguntar, oye, yo necesito cambiar esto, quiero hacer esto. ¿Se interesan? Pues es que ¿Cómo llegamos a ese tipo de...? Justamente lo que decía al inicio es, las empresas no han ido a preguntarse, ¿sí?, de cómo hacer la transformación digital. Creo que de hecho hay otro tipo de escenario. En los sistemas de calidad, por ejemplo, cuando se plantea un primer sistema de calidad, ¿sí?, no sale el dueño del sistema de calidad diciendo yo lo sé todo, sino que sabe que el primero, el segundo y el tercero, ¿sí?, junto con la empresa que se quiere acreditar, están aprendiendo. Es así, ¿no?
Vale, pues entonces es lo mismo. Mucho de lo que pasó con la transformación digital y lo que ocurre con otras cosas. Yo ya dije blockchain, ahora voy a decir big data y voy a decir inteligencia artificial, sencillamente para ir mencionando palabras, ¿no? Pero el caso es que en el momento en que hablamos de transformación digital, al día siguiente estaba lleno de expertos. Y no es así, ¿sí? No son cosas de un día para el otro, menos cuando estamos hablando de disrupción. Entonces, justamente lo que decía es, debería ser la organización, pymes, empresas grandes, empresas pequeñas, corporaciones, que se vayan acercando y que juntos con las escuelas de negocio deberían estar trabajando justamente en ver cómo aplicar, en ensayar, ¿sí? En buscar metodologías para entenderlo y para hacer esa transformación y para conocer esa transformación. Justamente la parte que yo he notado es que no se ha dado, ¿sí? Que está separado. Y luego, de si podemos liderar, todos podemos liderar. Lo decía Antonio, fenomenal. O sea, es que hoy es un tema de oportunidades. O sea, hoy ya no es de, sí es verdad que hay algunas condiciones, como siempre, o sea, mirar qué ciudad maravillosa, ¿no? Yo lo decía ayer, cuando salí en la mañana de casa yo tenía 0 grados y además corrían vientos a 30 kilómetros por hora, ¿sabes? Caía un poco de agua, etcétera. Y caes aquí y tienes un clima como esto ayuda. Sí, esto ayuda, pero a efectos de la transformación digital, todos, el planeta completo tiene una oportunidad y tiene la misma oportunidad. Vosotros sabéis perfectamente que lo que hace 20 años una gran corporación podía comprar, hoy lo puede comprar un individuo. Por eso vemos las startups y empresas pequeñitas creadas con 1 o 2 personas y un año después ya tienen el tamaño y tienen la facturación de grandes corporaciones, porque hoy todos tenemos acceso, ¿sí? Hoy todos podemos hacerlo. Entonces, yo lo único que llamo es realmente tenemos que trabajar juntos y lo que debería estar ocurriendo es que se junten también con un poquito de humildad, ¿sabes? No tienes que salir ahí como escuela de negocio diciendo soy el único que sabe, no, vamos a ensayar y vamos a trabajar. Porque al final del día, Antonio lo decía otra vez, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de hacer, ¿sí? De transformar, de crear. Javier, que te veo que estás asintiendo constantemente. Bueno, sí, yo voy a citar una frase de Einstein que decía que la locura es pensar que vamos a obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Y tomemos buena nota. A lo mejor no podemos alcanzar los beneficios que nos puede plantear la transformación digital o iniciar actividades disruptoras en el ámbito de nuestra actividad con las mismas estructuras organizativas. A lo mejor debemos de adaptarnos y tenemos que mirarnos el ombligo. No podemos desde los órganos de gobierno, de las compañías, de las universidades, de la administración pública decir no, que cambien todos los demás, pero yo sigo rigiéndome por estas normas del siglo XIII, del siglo XVIII o del siglo XX incluso. O sea, tendremos que ver que todos tenemos que cambiar. Y creedme, cuando nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Es decir, nuestra actitud, y más que nuestra aptitud en muchos casos, es la que va a ser proclive a que las nuevas oportunidades que nos dan la transformación digital puedan embeberse en la organización. Pero vivimos, como he dicho, estamos abocados a una época de constantes cambios para la cual todos tenemos que estar preparados y, por supuesto, en los departamentos de tecnología también para cuando pisemos el acelerador estén preparados para rendir al máximo. Una época en la que va a haber riesgos, pero yo creo que van a ser más las oportunidades porque el no hacer nada no es quedarse parado, es retroceder hasta desaparecer. Yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, pero tiene que ser muy, muy breve, porque además me está mirando Susana como diciendo, vamos fatal. Entonces no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, o vosotros queréis añadir o queréis cerrar la mesa con alguna otra reflexión. A mí me gustaría quedarme con 2 cosas de esta mesa. Y disculpad que hayamos tenido que sintetizar y que acortar un poquito el tiempo, pero sí me gustaría quedarme con 2 cosas. Y es que es esa reflexión de que no consiste, la transformación digital no consiste en despedir empleados, sino que al contrario, se pueden crear empleos, que además era una de las cosas que tenía previsto preguntaros, pero me lo has contestado tú perfectamente, ¿no? Te has anticipado. Y me gustaría también quedarme con ese miedo y esa incertidumbre que yo creo que tenemos que superar. Yo la primera, o sea, te dan una máquina, algo que dices, el Big Data, el blockchain, dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y salgo corriendo, te quedas como mínimo paralizada. Yo creo que tenemos que avanzar en ese sentido y quizá crear una conciencia de que esto no nos tiene que generar miedo. Respeto, sí, conocerlo y evolucionar y aprender, porque al final
volvemos a la conclusión que llevo repitiendo al final de todas las mesas. Todo esto nos va a servir para crear una sociedad mucho más competitiva y mucho más sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias a los tres y les pido un fuerte aplauso para ellos. Gracias.